Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 2 de la cátedra del arquitecto ingeniero Carlos Jeremía, del dictado dado por el doctor arquitecto Diego Fernández Paoli. En este caso, y volviendo a las ejercitaciones de viento, vamos a ver de qué manera podemos nosotros calcular la longitud inicial de un tabique en este determinado sistema dado en planta de tabiques en un edificio de 50 metros de altura y con un viento de 80 kilómetros por metro cuadrado en la dirección que está en el ejercicio, a partir de su disposición. Entonces, en este caso es importante entender cuáles son los datos que nos brinda el ejercicio, porque nos pide determinar la longitud del tabique, como lo venimos diciendo, pero nos pide que tengamos en cuenta que no se debe producir rotación en el esquema dado. Entonces, para poder comenzar el ejercicio tenemos que entender esta cuestión inicial. Si nosotros no pretendemos que se genere rotación, no tiene que haber excentricidad. Y para que no haya excentricidad, el centro de rotación de la planta tiene que estar ubicado justo en el eje de simetría de la planta dado, o sea, en el cruce de estos dos ejes, o sea, en este lugar, a 4 metros del tabique 4 y a 10 metros del tabique 1. Vemos en este caso que el tabique 2 y 3 están ubicados de manera simétrica, con la misma distancia, por lo tanto en ese sentido no tenemos problema. Más allá de que no nos está pidiendo que nosotros calculemos los esfuerzos que se van a producir en los tabiques debido a un viento que venga en este sentido. Entonces vamos a proceder a esto que tenemos acá. Primero determinamos las inercias de los tabiques. Vemos que las inercias, recordemos que se calculaban como siempre respecto a los ejes de mayor o que producen mayor inercia, el tabique 1 y el tabique 4 respecto al eje X, el tabique 2 y el tabique 3 respecto al eje Y, y siempre lo calculamos como el espesor del tabique por la longitud del tabique al cubo dividido 12, base por altura al cubo dividido 12. Como en este caso el ejercicio nos pide que nosotros tengamos en cuenta que todos los tabiques tienen el mismo espesor, lo vamos a designar de esta manera, sin darle un valor específico. Y vemos que para calcular los tabiques y para luego usar la inercia de esos tabiques en todas las ecuaciones que tenemos, siempre vamos a estar haciendo cada uno de los tabiques dividiéndolo por la sumatoria de ellos. Entonces, en este caso, nosotros podemos obviar tanto el espesor, que va a ser siempre el mismo, como el término este, que es una constante, que es dividido 12, y lo podemos anular directamente de nuestra ecuación. Recuerden, esto lo podemos hacer siempre que nosotros estemos trabajando con tabiques del mismo espesor. Si ya cambian de espesor, esto no lo podemos hacer. En este caso, al ser todos del mismo espesor, lo podemos hacer y vemos que lo que sería la inercia o la incidencia, vamos a llamarle de esta manera, que va a tener el tabique 1, va a ser 5 metros al cubo, 125, igual que el 2, el 3, que todos tienen la misma longitud, y la que no sabemos es la inercia o la longitud del tabique 4. Una vez que tenemos estos datos, vamos a pasar a el cálculo del centro de rotación de la planta. Pero como dijimos anteriormente, que no se debe producir rotación, acá el centro de rotación lo vamos a tener ubicado, como decíamos, en el cruce de los ejes de simetría, aquí mismo. Nosotros conocemos ya esta distancia de 4 metros, conocemos esta distancia de 10, tenemos los ejes de referencia para poder utilizarlos como marco de trabajo y vamos a plantear cuáles son las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar para poder calcular en definitiva la longitud del tabique 4 y para eso vamos a ir a la ecuación donde podemos calcular, en este caso, la posición del centro de rotación. Pero de nuevo, el centro de rotación es un dato que ya tenemos y lo que nos está faltando sería una de las incidencias o una de las inercias del tabique. Entonces vemos un poco, analizamos la ecuación. Tenemos que la posición del centro de rotación, ¿a qué equivale? Equivale a la longitud al cubo del tabique 1 por la distancia 1 más la longitud del tabique 2 al cubo del tabique 4 por la distancia 4 dividido la sumatoria de las dos longitudes al cubo. Recordemos de nuevo que aquí estamos utilizando la longitud del cubo, pero en realidad sería la inercia, como está estipulado en esta ecuación inicial. Nosotros estamos haciendo la simplificación, vuelvo a repetir, debido a que estamos eliminando el término del espesor, porque es para todos es iguales, y el dividido 12, esa constante que también se mantiene en cada una de las inercias.
Una vez que tenemos planteada la ecuación, empezamos a llenarla de datos. Nosotros sabemos que la posición del centro de rotación respecto a nuestro eje, o a nuestro sistema de referencia, son 10 metros. Esta distancia que tenemos aquí. Tenemos la longitud al cubo del tabique 1, 125, ya lo habíamos calculado, por 0, que es la distancia que tenemos a este eje, más la longitud del tabique 4, que es nuestra incógnita al cubo, por 14, que es la distancia que tenemos de aquí hasta aquí, dividido la sumatoria de las dos longitudes al cubo, 125 metros al cubo, más la longitud del tabique 4 al cubo. Hasta ahí tenemos planteada la ecuación. Y vemos que esta es una ecuación bastante sencilla de resolver, pero lo vamos a ir haciendo paso por paso para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Pero fíjense que tenemos solamente una incógnita, la longitud del tabique 4. O si quieren, la longitud del tabique 4 al cubo. Pero bueno, vamos a proceder, vamos a tratar de resolver. Primero vamos a anular este término, 125 por 0 metros, que obviamente 125 por 0 es igual a 0. En una suma, cuando sumamos 0, es como tener un término nulo. Entonces nos va a quedar una ecuación que nos diga que tanto como que 10 metros es igual a la longitud del tabique 4 al cubo por 14 dividido 125 metros al cubo más la longitud del tabique 4 al cubo. Acá siempre es importante trabajar con las unidades para no perdernos, para no hacer una suma de más, y nosotros siempre podemos utilizar las unidades como una manera de verificar que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, fíjense, tenemos una igualdad, 10 metros, tenemos un término que está en la parte superior de una división y un término que está en la parte inferior de la división. Entonces, lo que hacemos es este término que está multiplicando lo pasamos del otro lado dividiendo. Perdón, este término que está multiplicando, el 14, lo pasamos dividiendo del otro lado. O sea, del otro lado de la igualdad. Entonces nos queda 10 metros dividido 14 metros es igual a la longitud del tabique 4 al cubo dividido 125 metros al cubo más la longitud del tabique 4 al cubo. Esto lo podemos hacer, recordemos, porque tenemos que acordarnos que la multiplicación y la división unen términos y la sumatoria, los separa. Ahora, recordemos bien y veamos bien acá que en esta división, esta suma está dentro de corchetes, entonces eso va a quedar unido. Entonces, si nosotros tenemos un término que multiplica, otro que divide, nosotros podríamos haber pasado este término o este término o este también. En este caso el que pasamos es el número que ya tenemos para dejar todos los datos de un lado de la igualdad y todas las incógnitas del otro lado. Entonces por eso pasamos el 14 del otro lado y eso nos da 10 dividido 14, 0,714. Nos da un número sin unidad, obviamente porque estamos haciendo metro dividido metro. Del otro lado queda exactamente igual, la longitud del tabique 4 al cubo dividido 125 metros al cubo más la longitud del tabique 4 al cubo. Y en este caso es donde nosotros lo que hacemos es pasar este término que está dividiendo del otro lado multiplicando. ¿Ven? Este término que tenemos aquí dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar 0,714 por todo lo que está dentro del paréntesis. No lo podemos pasar por separado porque recordemos que tenemos un más acá. No podemos pasar algo que está sumando dentro de una división que está entre paréntesis. Tenemos que pasar toda la división que está entre paréntesis. Entonces, pasamos todo el término, vuelvo a repetir, como estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y ahora, para poder resolver esto, si esto está entre paréntesis, tenemos que usar la propiedad distributiva. O sea, este término, 0,714, está multiplicando a ambos términos, a 125 y a la longitud del tabique 4. Entonces, nos va a quedar como 0,714 por 125 más 0,714 por la longitud del tabique 4 al cubo. O sea, este término por este y este término por este, que es lo que vemos acá. Aquí un término, aquí el otro. Igual a la longitud del tabique 4 al cubo, que es el término que nos fue quedando del otro lado de la ecuación. Entonces, resolvemos esta multiplicación, que son de números que ya tenemos como dato. 0,714 por 125 nos da 89,25 metros al cubo. Acá, si estamos haciendo un número que no tiene unidad,
por un número con unidad, nos queda esa misma unidad. Aquí la tenemos. Y nos queda más 0,714 por la longitud del tabique 4 al cubo, eso no lo podemos resolver porque sigue siendo una incógnita, igual a la longitud del tabique 4, como vemos aquí. Bien, ahora, como dijimos anteriormente, nosotros siempre tenemos que intentar tener todas las incógnitas de un mismo lado de la ecuación. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar el número de 89,25 metros al cubo de un lado y esto que está sumando lo vamos a pasar restando del otro lado. Lo vamos a pasar completo porque recordemos, es un término, lo podemos pasar completo, no podemos pasar esta multiplicación sola. Pasamos todo el término que está sumando, lo pasamos restando del otro lado. Entonces, tenemos la longitud del tabique 4 al cubo, que es este término que tenemos acá, menos este término que estaba sumando y pasó restando del otro lado. 0,714 por la longitud del tabique 4 al cubo. Ahora bien, acá nosotros tenemos un término sin nada menos un término por algo. Pero en realidad este término sin nada es lo mismo que decir que tenemos este término, la longitud del tabique 4, por 1. Porque si nosotros recordemos que multiplicamos a cualquier valor por 1, nos va a quedar el mismo valor. Entonces nos queda 1 por la longitud del tabique 4 al cubo menos 0,714 por la longitud del tabique 4 al cubo. De esta manera yo puedo resolver esta ecuación uniendo los dos términos o las dos incógnitas que tengo, porque es como si yo sacara el factor común, que es la longitud del tabique 4 al cubo. Entonces me va a quedar 1 menos 0,714, cerrando paréntesis, por la longitud del tabique 4. Entonces, mantenemos la misma igualdad, 89,25, esto se mantiene, por la diferencia entre estos dos valores, 1 menos 0,714, aquí tenemos 0,286, que es la diferencia, por el término en común que teníamos, que es la longitud del tabique 4 al cubo. De esta manera nosotros tenemos la incógnita ya de un solo lado y en un solo término, no como la teníamos antes, que la teníamos en dos términos, y aquí lo único que nos queda es este término que está multiplicando de este lado, lo pasamos dividiendo del otro lado. Entonces nos queda 89,25 metros al cubo dividido 0,286. Esto vemos que no tiene unidad, porque estamos restando sobre valores que no tienen unidad, igual a la longitud del tabique 4 al cubo. Cuando hacemos esta división nos da 3,1206 metros al cubo, igual a la longitud del tabique 4 al cubo. Una vez que tenemos esto, para poder encontrar la longitud del tabique 4, esto que sería la potencia al cubo, la pasamos del otro lado como raíz cúbica. Acá tenemos entonces raíz cúbica de 312,06 metros al cubo, igual a la longitud del tabique 4. Hacemos esto en una ecuación y nos va a quedar tanto como que la longitud del tabique 4 va a ser 6,78 metros. Porque recordemos que acá tenemos una raíz cúbica, esto le hacemos raíz al cubo y obviamente a los metros cúbicos también. Entonces nos va a quedar metros. De esta manera nos queda la longitud del tabique 4. Para chequear que esto está bien resuelto, es importante volver a la primera ecuación, a la ecuación que tenemos aquí arriba, y ver si esta ecuación se corrobora, porque a lo mejor pudimos haber pasado mal un término, restado mal, cualquier error se puede haber cometido en este desarrollo matemático. Entonces volvemos a la primera ecuación que tenemos aquí arriba y vemos que 10 metros tiene que ser igual a 125 metros cúbicos por 0 metro, lo que veíamos acá, más la longitud del tabique 4 al cubo, que es 3,12,06 metros cúbicos por 14 metros, que es la distancia, dividido la sumatoria de las dos longitudes al cubo, 125 metros al cubo más 312,06 metros al cubo. Si esta ecuación nos da 0, es porque está bien resuelto el ejercicio. En este caso ven que nos da una diferencia muy muy pequeña, entonces lo tomamos como válida. Significa que está bien calculado esto y que la longitud del tabique 4 es 6,78. Si esta ecuación no hubiera dado, tenemos que volver a resolver la ecuación para ver en dónde nos equivocamos. Importantísimo siempre la verificación en este tipo de ejercicios. Una vez que tenemos ya resuelta la longitud del tabique 4,
pasamos a la acción en cada tabique, que era lo otro que nos pedía el enunciado del ejercicio. Y en este caso, de nuevo, tenemos que prestarle atención al enunciado. Si el enunciado nos dice que no hay rotación para el viento W1, los tabique 2 y tabique 3 no van a trabajar, porque si no hay rotación, estos tabiques no van a estar absorbiendo ninguna rotación. Entonces no van a tener esfuerzos. Los únicos que van a estar absorbiendo esfuerzos van a ser el tabique 1 y el tabique 4. Entonces, para calcular los esfuerzos que vamos a tener sobre cada tabique, vamos a calcular primero la resultante del viento 1, que en este caso va a ser los 80 kilos por metro cuadrado que nos daba de dato el enunciado del ejercicio por el ancho de la planta, 20 metros, por la altura, 50 metros, que era un dato que nos daba el ejercicio. Entonces, lo vamos a calcular, 80 por 20 por 50 nos da 80.000 kilogramos, que es igual a 80 toneladas. Recordemos que 1.000 kilos son una tonelada. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente, nosotros vamos a tener solamente un esfuerzo debido a la traslación que produce el viento 1 en los tabiques 1 y en el tabique 4. De esa manera, vamos a la ecuación para calcular los esfuerzos de traslación, que recordemos que es la resultante del viento 1, 80 toneladas, por la inercia del tabique, en este caso la longitud al cubo. Volvemos a repetir lo mismo que decíamos, estamos anulando el término del espesor y del dividido 12. Los podríamos haber incluido, pero el resultado no hubiera cambiado, por 125 metros al cubo dividido la inercia o la longitud al cubo de ese tabique más la longitud al cubo del tabique 4. 125 metros cúbicos más 312,06 metros al cubo. Y para el tabique 4 exactamente lo mismo. Tenemos la resultante del viento 1 por la longitud al cubo del tabique 4 dividido la sumatoria de los tabiques. Eso nos va a dar las dos resultantes. 22,88 y 57,12. Los ubicamos acá y vemos que para poder chequear de que esto está bien resuelto, la sumatoria de los esfuerzos por traslación del tabique 1 y el tabique 4 debería ser igual y opuesta a la resultante del viento 1 que nos daba 80 toneladas. Si nosotros hacemos 22,88 más 57,12, nos tiene que dar 80 toneladas. Como en este caso da, el ejercicio está resuelto. Volvemos a repetir, el tabique 2 y el tabique 3 no van a trabajar para el viento 1 porque no hay rotación. Entonces no se van a producir fuerzas en este sentido que impidan la rotación de la planta. Dicho esto, el ejercicio queda concluido. Espero se haya entendido. Muchas gracias.